También quiero recordarles de que todas las presentaciones van a estar adjuntas en el grupo de Classroom del grupo de Design Tech Perú. Así que chicos, no se preocupen, todos los materiales van a estar subidos. Y de vez en cuando también subiré materiales extras para que puedan reforzar sus conocimientos. Muy bien, ahora pasamos a tejido conjuntivo parte uno y parte 2. La parte uno, que ya le hemos llevado, corresponde a los temas de tejido conjuntivo especializado. Muy bien, aquí está. Tejido conjuntivo. Una definición previa con respecto a dicho tejido va a ser que va a estar compuesto de células más matriz extracelular. Y dicha matriz va a presentar tanto fibras proteicas y componente amorfo. El componente amorfo también lo podemos llamar sustancia fundamental. La sustancia fundamental corresponde a una suspensión, a una solución, bueno, más que nada sería una solución que va a presentar diferentes sustratos, siendo estos proteínas, lípidos o incluso glúcidos. Y de acuerdo a la matriz extracelular, de acuerdo a los diferentes componentes que va a presentar, se va a dar una variedad de funciones y componentes, y es por esta razón de que este tejido conjuntivo va a presentar cuatro, cuatro tejidos especializados importantísimos en el organismo. Tenemos tejido adiposo, tenemos tejido adiposo, tenemos tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido linfático y el tejido hematopoyético. Tocaremos el tema de tejido adiposo y tejido sanguíneo, a la par de tejido cartilaginoso y óseo. Con respecto al tejido adiposo, ya lo hemos mencionado en la clase anterior, que básicamente se trata de células que van a almacenar grasa en forma de triglicéridos. Los triglicéridos son un depósito fundamental para la reserva de lípidos. Estos lípidos pueden ser usados en el organismo, tanto por células de diferentes tipos, desde los hepatocitos hasta las células musculares, entre otras. El sanguíneo lo vamos a llevar en la tercera clase, en la tercera parte de tejido especializado. Y el día de hoy nos corresponde al tejido cartilaginoso y al tejido óseo. Continuando con con los tejidos especializados, tenemos también linfático y hematopoyético, que lo mencionaremos junto con el tejido sanguíneo. Ahora, vamos a empezar con la primera parte de nuestra clase, que va a ser tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tejido sólido, firme y maleable. Bueno, maleable con respecto a que puede cambiar la estructura. Puede ser sólido, es firme, pero también puede presentar diferentes formas, diferentes presentaciones, en las que nosotros, o en las que, de acuerdo a diferentes fuerzas, podemos ver de que en sí presenta una ligera deformación. ¿Muy bien? Es sólido, es firme y maleable. A eso se refiere maleable. Ahora, se encuentra formado por condrocitos y condroblastos. Estas células van a ser importantes para, para el establecimiento del tejido cartilaginoso. Los condroblastos van a generar y van a sintetizar los diferentes componentes de la matriz extracelular. Y los condrocitos son las estructuras que se van a encontrar, son las células que van a tener una función estructural con respecto a los cartílagos. Y tal como su nombre lo dice, este tejido va a formar los cartílagos. ¿Y qué son los cartílagos? Son estructuras avasculares. Ojo, avasculares significa de que no van a presentar irrigación. Y esto va a facilitar la difusión de sustancias. La facilitación de difusión de sustancias es muy importante, ya que al ser una estructura avascular requiere una fuente constante de nutrientes. ¿Y quién lo va a dar? El tejido sanguíneo, que eso ya lo vamos a ver. El tejido sanguíneo le va a brindar nutrientes tanto como oxígeno, glucosa, hormonas o incluso drogas. Y este tejido cartilaginoso se va a clasificar de acuerdo a la matriz
extracelular que va a componer cada una de estas subdivisiones. Tenemos en este caso el hialino, el elástico y el fibroso. ¿Listo? Continuamos con el tejido cartilaginoso hialino. El hialino, recordad que es el más abundante en el organismo, abarcando cerca de un 90% del tejido cartilaginoso. Presenta una matriz extracelular homogénea, con fibras colágeno tipo 2, GAG, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Para los que no conozcan el término de GAG, es una abreviatura usada para las glucoproteínas. ¿Sí? No, perdón. Glucosaminoglucanos, que es también un sustrato perteneciente a la sustancia morfa. Ahora, con respecto a las fibras colágeno tipo 2, recordad que el colágeno va a presentar un sinfín de tipos. Abarca del 1 al 2 hasta el 12, 13, 14, etc. La diferencia va a ser la composición del colágeno. Recuerda que el colágeno es una estructura proteica, es una proteína. Y lo que va a variar va a ser la distribución de aminoácidos de cada cadena de colágeno. Pero eso no es importante que se lo aprendan. Lo que sí es importante es el contenido de la matriz extracelular de cada tejido cartilaginoso. También tenemos que una característica importante del tejido cartilaginoso hialino es que va a presentar condrocitos en grupo. Condrocitos, recordad que son las células estructurales que se van a encontrar formando, en el sentido amplio de la palabra, el tejido cartilaginoso. También podemos encontrarlos en huesos largos, en la nariz, laringe, la tráquea y en los extremos costales, o el arco costal. El arco costal es una estructura que va a englobar tanto los cartílagos costales, que van a estar entre el esternón y las costillas, y junto a esto van a estar las costillas. En resumen, el arco costal va a estar formado por tanto la costilla como el cartílago costal correspondiente a la costilla. Y acá tenemos el arco costal. No se preocupen, chicos, que estos términos como arco costal, costillas, cartílagos, lo vamos a llevar de manera general en el capítulo de sistema óseo. Perdón, en el capítulo de huesos en sí. Ahora, otra característica es que se calcifica debido al envejecimiento. Y va a presentar una función muy importante, que va a ser resistencia ante la compresión. La compresión es en sí un fenómeno en el que tenemos un cuerpo y va a presentar un eje. El eje en sí es el centro de dicho cuerpo. La compresión es dos fuerzas opuestas, van a estar en el mismo eje del cuerpo. Van a estar en el mismo plano y se van a oponer. De tal modo que tenemos un cuerpo que está ante la acción de dos fuerzas opuestas y está recibiendo compresión. A eso se refiere, resistencia ante la compresión. Vamos a dibujar. A ver, dibujar. Tenemos, por ejemplo, acá una esfera. La esfera, recordad de que su centro, su eje, va a ser este de acá, donde va a dar origen al radio. Ahora, volviendo al tema de las fuerzas, ¿no? La compresión es la acción de dos fuerzas opuestas. Aquí está. Que se van a encontrar en el mismo plano. Y lo que van a hacer van a comprimir dicho cuerpo. Lo que va a hacer el tejido cartilaginoso hialino es en sí dar y brindar resistencia ante dicho fenómeno. Y esto va a ser muy importante para los huesos, la tráquea y en el arco costal.
Lo que esto permite es en sí una resistencia también a las fracturas, ya que algunos cartílagos se van a encontrar cerca de los huesos. ¿Listo? Ahora, tejido cartilaginoso elástico. Es menos frecuente que el hialino. Va a presentar fibras elásticas, especialmente la fibra de elastina. Y también puede presentar colágeno de tipo 3. Se encuentra en el pabellón auricular, paredes del conducto auditivo, trompas de Eustaquio y la epiglotis. Recordad que no se va a calcificar por la edad. La función, recordar, su función principal va a ser el sostén flexible para tejidos blandos. Tejidos blandos hace referencia tanto a tejido adiposo, tejido muscular y tejido sanguíneo. Y también tenemos el tejido cartilaginoso fibroso. En el corte transversal, perdón, en el corte histológico, en esta representación podemos ver estructuras en las que, por ejemplo, son líneas rojas o líneas de color fucsia, que esto van a representar la fibra de colágeno tipo 1. ¿Qué más podemos encontrar acá? Condrocitos a niveles a nivel paralelo. Cada uno son paralelos. Y aparte están agrupadas, pero en una fila. Están en fila, están agrupadas y aparte son paralelas el uno con la otra. Lo que va a abundar acá van a ser las fibras colágeno tipo 1 y por lo tanto podemos ver una mayor proporción de líneas color fucsia que van a representar a las fibras colágeno. ¿Listo? Continuando con el tejido óseo, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda con respecto al tejido cartilaginoso? Cualquier consulta me la pueden hacer saber por el chat. A ver, alguien me está preguntando de qué está constituido principalmente el tejido cartilaginoso. Vamos a volver. Tejido cartilaginoso. Aquí está. Tenemos tanto componentes celulares y tanto la matriz extracelular. Los componentes celulares pueden ser condrocitos que van a formar la estructura en sí de un cartílago. Y también tenemos los condroblastos, que van a generar la matriz extracelular. Y esta matriz, la matriz extracelular del tejido cartilaginoso, va a tener diferentes sustratos, diferentes compuestos, tanto como glucoproteínas, proteínas y lípidos, y incluso proteínas también, tanto así como el colágeno, que van a caracterizar diferentes estructuras, diferentes tejidos cartilaginosos. Y entre estas tenemos el hialino, el fibroso y el elástico. ¿Listo? Espero haber respondido a tu pregunta. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué significa cuando una estructura se calcifica? Volvamos acá. La cuestión es que a medida de que una persona va a desarrollarse, el calcio periférico o el calcio que se va a encontrar en la sangre tiende a almacenarse en el hueso, tanto huesos largos, a lo que conocemos como tejido óseo. Y esto va a estar regulado hormonalmente, por hormonas como la calcitonina y la paratiroidea. Es decir, el calcio va a ser absorbido o va a ser liberado de acuerdo a una regulación hormonal, tanto como la calcitonina y la paratiroidea, que ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. La cuestión es que a medida que vamos desarrollándonos como personas, pasamos por las etapas de infancia, niñez, juventud, adolescencia, juventud, hasta la vejez. Lo que va a pasar es que este mecanismo va a presentar
pequeñas irregularidades. De tal modo que el calcio, que no va a estar regulado mediante esta vía, va a estar encontrado en diferentes tejidos. Uno de esos tejidos puede ser el tejido cartilaginoso, que como ya lo hemos hablado, puede ser tanto el tejido hialino o el tejido fibroso. Cuando se calcifica, significa de que ah, los iones calcio van a estar en las inmediaciones de dicha estructura. Y eso es a lo que se refiere con calcificación. Espero haber respondido a tu pregunta. Y tenemos otra consulta. En el del cartílago fibroso hay dos partes, que era el laxo y denso. O es en otro tipo de tejido cartilaginoso. En el tejido cartilaginoso fibroso. A ver, el tejido cartilaginoso, a ver, las clasificaciones del laxo y denso son clasificaciones del tejido conjuntivo, pero a nivel general. Laxo y denso. Estas estructuras o esta clasificación va a estar en base a la cantidad o a la concentración de sustratos que va a presentar cada uno de los tejidos. Y esta clasificación estaría para el tejido conjuntivo en general. ¿Está bien? Espero haber respondido tu pregunta. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias por sus preguntas. Realmente a mí me gusta responder cualquier tipo de interrogantes. Cualquier pregunta, bienvenido sea. Listo, continuamos con el tejido óseo. Tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la matriz extracelular mineralizada que almacena calcio y fosfato. Muy bien. Va a formar los huesos. Forman los huesos en sí. Soporte del cuerpo. Recuerda que los huesos van a ser una principal estructura que va a dar soporte a un adulto, a un niño, a un organismo. Y también va a cumplir una estructura mecánica. Estructura mecánica hace referencia al movimiento, al desplazamiento de un organismo de un lugar a otro, que junto con los ligamentos, junto con los cartílagos, junto con los músculos, que ya lo vamos a ver, van a formar parte del aparato locomotor. El aparato locomotor es, en otras palabras, es el aparato que va a permitir la movilidad o la motilidad de un organismo, de un lugar a otro. Excelente. Ahora, en el cuadro y en el dibujo o en la estructura inferior izquierda, vamos a presentar este compuesto, hidroxiapatita. Con un poquito de conocimiento de química, podemos ver de que hay iones calcio. Y también tenemos grupos con fosfato, un grupo con fósforo, mejor dicho, que va a tener carga negativa. Si estos grupos tienen carga negativa y el calcio presenta carga positiva, lo que se va a establecer acá va a ser un enlace iónico. El enlace iónico, recuerden de que va a ser una atracción de cargas positivas tanto como negativas. Y de esta manera se va a formar una interacción. De cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Y estos compuestos, ¿cuál es su función? Van a ser la principal reserva de calcio en los huesos y en el organismo, representando un 90%. El resto de calcio va a estar en la sangre periférica, en la sangre de todo el organismo. Y acá tenemos la estructura de la hidroxiapatita, que es un nombre que quiero que recuerden detenidamente. Hidroxiapatita, compuesto de fosfato y calcio, que van a estar atraídos por enlace iónico. Y esa sería la manera en la que el calcio se deposita en el organismo, siendo la principal fuente el hueso.
Ahora, en la imagen derecha podemos observar un hueso largo. Un típico hueso largo que va a presentar diferentes partes. Diáfisis. La diáfisis es la parte del medio. También tenemos epífisis, tanto proximal y distal. Los términos de proximal y distal van a hacer referencia a la cercanía que van a presentar a la línea media. La parte de arriba se va a llamar epífisis proximal y la de abajo generalmente, no todos los casos, pero generalmente epífisis distal. Y entre estas estructuras, tanto la epífisis y la diáfisis, vamos a encontrar la metáfisis. La metáfisis es una nomenclatura que se da a la estructura de un hueso que se va a encontrar entre la epífisis, tanto proximal y distal, como la diáfisis. Y la vamos a tener acá. Ahora, siguiendo con el estudio del tejido óseo, vamos a presentar capas importantísimas. Tenemos el periósteo, que es una capa que va a recubrir todo el hueso. Más adentro tenemos el hueso compacto. Y tenemos el hueso esponjoso. Compacto y esponjoso hace referencia a la ausencia o presencia de cavidades entre este tejido. Así que va a presentar más cavidades, como por ejemplo una esponja. Le va a llamar hueso esponjoso. Va a presentar mucho más orificios a comparación del hueso compacto. Y esto le otorga la nomenclatura de hueso esponjoso y hueso compacto. Recordad que el hueso compacto se va a encontrar en las inmediaciones, rodeando al hueso esponjoso. Ahora, tenemos una estructura muy importante que va a ser la diáfisis. En la diáfisis vamos a encontrar la médula ósea. La médula ósea va a ser un lugar muy importante para la producción de sangre, o también llamada hematopoiesis. La hematopoiesis la podemos dividir de acuerdo a la generación de diferentes células sanguíneas. Las células sanguíneas pueden ser, o mejor dicho, son eritrocitos, linfocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células NK. Ahora, dentro de cada una de estas generaciones de tipos celulares, vamos a encontrar una que va a generar eritrocitos. ¿Y cómo se llama ese proceso de generación de eritrocitos? Se le va a llamar eritropoiesis. Vamos a especificar detalladamente este proceso en la próxima clase, que vamos a tratar el tema de tejido sanguíneo y todo lo que se está relacionado junto a ella, tanto como la médula ósea, su relación, cuáles son las fases que va a seguir, y entre otras, junto con la regulación hormonal. Ahora continuamos. El tejido óseo va a presentar una estructura general. Este esquema todavía no quiero que se lo aprendan, ya que lo vamos a llevar de manera exclusiva cuando nos toque aparato locomotor, donde vamos a especificar cada uno de estos componentes. Lo que sí quiero que recuerden es que hay una capa externa llamada periósteo. Del periósteo a una capa más interna vamos a encontrar el tejido óseo compacto. Y del tejido óseo compacto vamos a tener el tejido esponjoso, tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto se va a caracterizar por la irrigación de esta misma por diferentes vasos sanguíneos, siendo atravesado tanto por arterias y venas, y también nervios. También vamos a encontrar una unidad funcional, una unidad que va a estar atravesada por una arteria, llamado arteria ostional. Si la arteria se llama arteria ostional, toda esta estructura
cilíndrica, aquí está, cilíndrica, se le va a llamar osteona. Osteona, o también llamado sistema de Haber. Ahora, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, en el tejido óseo vamos a presentar diferentes células junto con su matriz extracelular. En este caso vamos a llevar las células osteoprogenitoras, que va a dar origen a los osteoblastos. Tenemos los osteoblastos, que son células que van a secretar osteoide. Osteoide se le va a llamar a la matriz extracelular del hueso, del tejido óseo, después de la calcificación. Perdón, antes de la calcificación. Tenemos una capa primitiva, una capa de osteoide, que después de los procesos de desarrollo de vida de un humano, lo que va a pasar es que va a haber una mayor concentración de calcio en dicha matriz extracelular. Y por lo tanto se va a desarrollar la matriz extracelular tal cual la conocemos. También tenemos los osteocitos, que van a ser células óseas maduras, encerradas dentro de lagunas de la matriz extracelular. Lagunas hace referencia a una capa que va a envolver a diferentes o a un grupo de células de un tejido en específico. En este caso, tejido óseo, de tejido óseo. Y siendo más específicos, a los osteocitos. La función de los osteocitos va a ser la formación estructural del mismo hueso. Y también tenemos los osteoclastos, que se van a diferenciar de las células progenitoras hematopoyéticas. Si se diferencian de estas células, eso significa de que va a tener un origen diferente que los osteoblastos. Además, estas se van a encargar del remodelamiento óseo o de la resorción ósea. Y hay una interacción muy interesante, muy curiosa a nivel hormonal con respecto a los osteoblastos y a los osteocitos. Y también tenemos la matriz ósea, o también llamada matriz extracelular. Ahora, aspectos fisiológicos con respecto al hueso. Recordar que el hueso es una fuente o un depósito de calcio. El calcio periférico o el calcio que se va a encontrar en la sangre se regula por la hormona paratiroidea y calcitonina.